incorrupta. Juan José, el sepulturero de mi pueblo, hace muchos años me contó esta historia que hoy les traigo. La primera pasó mucho antes de que él se convirtiera en sepulturero. Él era apenas un niño cuando fue testigo de estos acontecimientos. Contaba Juan que su abuelo en aquellos años era el encargado del panteón. Y aunque él era muy chico, recordaba la gran conmoción que hubo cuando murió Alicia, la hija de uno de los hombres más ricos de aquella región. Se decía en el pueblo que Alicia había sido asesinada por su propia hermana. Decían que la hermana de Alicia estaba enamorada de su novio, y cuando todo estaba listo para que Alicia se casara, la noche antes, la hermana la envenenó, acabando con su vida. La policía nunca arrestó a nadie, pues ustedes saben que estas personas con dinero saben cómo manejar sus asuntos de puertas para adentro. Cuando la policía hizo preguntas de lo que había sucedido, el padre de la chica se apareció con un certificado de defunción, firmado por un médico de la capital. El certificado básicamente decía que Alicia se había muerto de un ataque cardíaco, que presuntamente tenía una enfermedad que la aquejaba desde su nacimiento, algo que no le encajaba a los más cercanos. Incluso sus mejores amigas no sabían que Alicia tenía este padecimiento. Otros decían que la chica había muerto defendiendo su virginidad, que había sido su propio novio quien había tratado de abusar de ella. Cuando la chica lo detuvo, él le dijo que o estaba con él o el próximo día le diría a todo el pueblo que ya ella no era virgen y que después la dejaría abandonada con aquella vergüenza. Y después la chica decidió terminar con su vida. Sea una versión o la otra, al final la chica falleció y se hicieron los funerales. La familia pidió específicamente un ataúd blanco, pues como la chica todavía no se había casado, la enterrarían como si fuera una niña, virgen y pura. Pasaron los años y 15 años después, la familia decidió exhumar el cadáver de Alicia. La familia no quiso estar presente, pues sería algo muy doloroso, y mandaron a uno de los empleados de la casa a supervisar. Juan José estaba en el cementerio cuando estaban las labores de exhumación. Él contaba que cuando abrieron la tapa del nicho, todos se quedaron asombrados de lo limpio que estaba en el interior, pues generalmente, al pasar los años, va entrando polvo, animales y las mismas descargas del cuerpo ensucian todo. Pero aquel nicho estaba pulcro. Incluso el féretro estaba impecable, blanco como si hubiese acabado de ponerse allí. Los trabajadores del cementerio un poco que se asustaron, pues aquello no era normal. Tal vez alguien había puesto un cadáver allí sin autorización de la familia, pues no era posible que después de 15 años aquel ataúd estuviese en aquellas condiciones. Generalmente los ataúdes de madera con el paso de los años se van deteriorando, especialmente cuando son expuestos a la humedad. Y años después, cuando se hacen estas exhumaciones, generalmente lo que se encuentra son pedazos de madera mezclados con restos humanos. Los del panteón sacaron el féretro y, para más sorpresa, cuando lo abrieron, allí encontraron el cuerpo de la chica incorrupto. Estaba como acabado de poner allí. Incluso decían los que lo tocaron que el cuerpo estaba tibio y flexible, que parecía que la chica estaba durmiendo. Pero no era posible. Habían pasado 15 años. La chica no podía estar viva. Los trabajadores del cementerio no sabían qué hacer, así que dieron parte a la policía. La policía, la verdad, tampoco sabía qué hacer, pues no se había cometido ningún crimen. Lo único anormal de aquella situación era que la chica estaba incorrupta. Creo que más por curiosidad que por otra cosa, llamaron al forense de la ciudad para que revisara el cuerpo. El hombre decía que en sus 40 años de experiencia nunca había visto nada igual. Aquel cuerpo no había sido preparado químicamente para resistir tantos años. No había ningún tipo de técnica de preparación, al menos que él conociera, que permitiera que aquel cuerpo quedara en aquellas condiciones. En cuanto la familia recibió la noticia, fueron todos al cementerio a comprobar si era verdad. Allí fueron testigos que el cuerpo de la chica estaba incorrupto. La madre se echó llorando encima del cadáver cuando vio a su hija. La chica parecía que estaba dormida. Incluso decían que conservaba el olor del perfume que le habían puesto el día del entierro. Trajeron al sacerdote del pueblo para que también la viera. El sacerdote explicó que muchas veces
La incorruptibilidad de los cuerpos son signos de santidad, que también podía ser las condiciones naturales del lugar donde estaba enterrada la chica. Pero aquello nunca se había dado en aquel cementerio. Así que la gente un poco que comenzó a inclinarse por la primera explicación del sacerdote. Pensaron que aquello era un regalo de Dios a la chica por haberse mantenido casta y pura hasta el fin de sus días. La familia decidió hacer un segundo funeral antes de enterrar a la chica. Era algo raro, algo que nunca antes se había visto allí. Pero después de todo, aquello era una situación un poco anormal. La familia contrató los servicios de la misma funeraria que había hecho el velorio 15 años atrás. Decidieron ponerle un vestido nuevo y cambiar el ataúd. Aunque el ataúd donde estaba en perfecto estado, querían ponerla en un lugar nuevo. La funeraria prepararía el cuerpo como la primera vez. Solamente la bañarían y la vestirían, y la pondrían en un ataúd nuevo. Aquella sería la primera asignación de un joven que había comenzado a trabajar en la funeraria. Su nombre era Tomás. Tomás tenía unos 36 años, y hacía muy poco que había pasado el curso de tanatopraxia. Nadie sabía mucho de él, pues había llegado recientemente al pueblo. En el exterior el chico parecía encantador, pero guardaba un secreto que no muchos sabían. El abuelo de Juan José, que era un hombre muy experimentado, no le gustó la forma en la que aquel chico miró el cuerpo de Alicia. Algo tenían los ojos de Tomás que le pareció muy perturbador al abuelo. El abuelo era muy amigo del dueño de la funeraria y le dijo que tal vez, por la importancia del caso, debería hacerlo alguien más experimentado, que no sería bueno para la reputación de la funeraria que dejara aquel importante trabajo en las manos de un novato. El dueño de la funeraria le dijo que aquello sería algo muy sencillo. No había mucho que hacer al cuerpo. Solamente era bañarlo, vestirlo y ponerlo en un ataúd. Pero que si se sentía más tranquilo, que él dejaría que alguien supervisara el trabajo de Tomás. Tomás dijo que prepararía el cuerpo esa misma noche, para que estuviera listo temprano en la mañana, para que la familia lo pudiera velar. El otro embalsamador que el jefe dejó a cargo del procedimiento comenzó a sentirse mal a medianoche y le dijo a Tomás que se fuera encargando de bañar el cuerpo y que cuando terminara él vendría a ayudarlo. El hombre cayó en un profundo sueño que duró unos 30 o 40 minutos. Cuando despertó, imaginó que Tomás ya había terminado de bañar a la chica, así que fue a ayudarlo a ponerle un poco de maquillaje, algo que el cuerpo no necesitaba, pues estaba en excelente estado, pero igual querían tener aquel detalle con la familia. Cuando el hombre entró a la sala de preparación, el horror que vio lo paralizó. Ahí estaba Tomás, sobre el cuerpo inerte de la chica, haciendo lo impensable. Tomás saltó de la plancha donde estaba acostado el cuerpo y con los pantalones por las rodillas se escapó de la funeraria. El otro ayudante inmediatamente llamó al dueño para notificar lo que había pasado. El dueño llegó pocos minutos después y le pidió al embalsamador que por favor no dijera nada, que si aquello se sabía, habría un gran escándalo y que aquello acabaría con la reputación de la funeraria. Entre los dos prepararon el cuerpo y lo bañaron. Contaba el otro embalsamador, después cuando dio parte a la policía, que la chica incluso estaba sangrando de sus genitales. Cuando ya tenían el cuerpo preparado y lo fueron a poner en la caja, el cuerpo comenzó a oler muy mal y fue casi una descomposición instantánea. El dueño de la funeraria llamó a la mañana siguiente a la familia y le informó lo que había sucedido, por supuesto, omitiendo lo que había pasado con Tomás. La gente de la funeraria trató de explicar aquello, diciendo que tal vez al exponer el cuerpo al oxígeno fue el detonante para que comenzara la descomposición. Sin hablar más de aquello, la familia decidió entonces enterrar a la chica directamente. No iba a haber ningún funeral. Ese mismo día, la gente de la funeraria se llevó los restos de la chica de vuelta al panteón. Ahí estaban los padres y los amigos más cercanos y depositaron los restos de la chica en el mismo nicho donde había estado antes. El otro embalsamador también se fue a su casa, pero no sabía que aquel día marcaría el inicio de un calvario que duraría un par de meses. Esa noche comenzó a tener una sensación extraña de que alguien lo miraba, pero no quiso hacerle caso.
Tal vez había sido aquella perturbadora e impactante visión de Tomás ultrajando el cuerpo de la chica. Pero con los días las cosas se comenzaron a complicar. Veía sombras en su habitación. Incluso podría jurar haber visto a la chica de perfil que pasaba de una habitación a la otra. Cuando estaba trabajando, escuchaba ruidos, sentía un estado de depresión e intranquilidad que no lo dejaba vivir. Y la imagen de Tomás, abusando del cuerpo de la chica, no cesaba de aparecer en su mente. Finalmente decidió hablar y le dijo al dueño de la funeraria que lo sentía, pero que él no podía quedarse callado, que le tenía que dar parte a la policía de lo que había pasado. El dueño de la funeraria le confesó que él también la estaba pasando muy mal. Y los dos fueron a la policía. Allí dieron parte de lo que había pasado, de que sorprendieron a Tomás ultrajando el cuerpo de la chica. La policía también llamó a la familia y les contó lo que había sucedido. Después de un par de semanas, dieron con el paradero de Tomás. Se encontraba en una población cercana, todo desaliñado, como si llevara tiempo sin bañarse y sin comer. Él prácticamente se entregó en las manos de la policía, diciendo que la chica no lo dejaba en paz. La investigación de la policía reveló que aquella no había sido la primera vez que Tomás había hecho algo tan horroroso como aquello. De hecho, él había pasado 2 años en prisión por necrofilia. Rápidamente se extendió por el pueblo la historia, y todos se enteraron de lo que había hecho Tomás a la chica. Decían que por eso el cuerpo incorrupto de la chica se había corrompido, pues Tomás la había profanado. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Mamá. En aquel poblado, años después, también se contaba la historia de Laura, la esposa del herrero. Laura quedó embarazada. La familia estaba muy feliz, pues era el primer hijo. El herrero y la chica eran novios desde que estaban en la escuela. Era una de estas historias de amor que muchos sueñan con tener. Pero lo único que les faltaba para una felicidad completa era tener un hijo o una hija. Pero parecía que la chica era estéril. Ellos hicieron todos los remedios que les dijeron, tratamientos médicos y todo tipo de cosas. Pero la chica parecía que no iba a ser capaz de concebir. Decían que la abuela de la chica le encomendó que hiciera una novena al patrón del pueblo. Y poco después de hacerlo, salió embarazada. La abuela le atribuía el milagro al patrón. Los más escépticos decían que había sido de forma natural. El caso es que cuando la chica salió embarazada, los cuidados de su esposo eran muchos. Él se encargaba de todo, no dejaba que ella ni siquiera se moviera. Pero pese a estos cuidados, la salud de la chica comenzó a deteriorarse. La llevaron a la ciudad para que el médico la viera. Allí el médico le dijo que probablemente estaba teniendo problemas de presión arterial y le recomendó algunos medicamentos. Una tarde el herrero sintió esa necesidad de ir a verla. Era como la intuición que a veces sentimos cuando algo no está bien. Cuando llegó, se encontró una escena devastadora. Su esposa estaba en el suelo. Primero pensó que estaba desmayada, pero cuando se acercó, se dio cuenta que la chica no respiraba. Salió corriendo como un loco a buscar ayuda. Enseguida los vecinos se reunieron frente a la puerta de la entrada de la casa. Una enfermera local llegó hasta el lugar donde estaba la chica y allí la pronunció muerta. Aquello devastó al chico y a la mayoría de los vecinos, pues la verdad ellos eran muy queridos. Los funerales se celebraron en la iglesia del pueblo. El templo estaba abarrotado de gente. A la mañana siguiente cargaron el féretro de la madre y del hijo nonato hasta el cementerio. Y allí en la fría tierra depositaron los restos de la esposa y el hijo del herrero. El herrero iba al cementerio casi todos los días a visitar a su esposa y a su hijo. El herrero no vivió muchos años más. Decían que, producto de la depresión, fue enfermando hasta que murió. El último deseo del herrero fue ser enterrado junto a su esposa y su hijo. Los pocos parientes que le quedaban se aseguraron de que la última voluntad del herrero fuera cumplida y mandaron exhumar el cuerpo de Laura y de su hijo para enterrarlos juntos. Grande fue la sorpresa que se llevaron los panteoneros cuando abrieron la tumba. Allí encontraron el cuerpo incorrupto de la madre con el niño en brazos, amamantándolo. Aparentemente la madre había dado a luz mientras estaba allí enterrada.
y en su último acto de madre amamantó a su hijo. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like, y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Gracias y nos vemos en el próximo video.